¿Cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer la recopilación de Romanos capítulo 15, pero antes de empezar necesitamos de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por darnos un día más de vida, de salud, de ti, de bendiciones, de tu amor, de tu paciencia, Padre. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias por todas las bendiciones que nos das día a día. Perdónanos por nuestros pecados, por favor, Padre, y guíanos por el buen camino. Guía nuestra mente y nuestros corazones para hacer siempre tu voluntad. Ayúdanos también con el entendimiento de tu palabra, para hacer la nuestra que llegue a nuestros corazones. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, aquí empezamos. Recordemos que en el capítulo anterior de Romanos 14 estábamos hablando acerca de que no deberíamos hacer cosas que vaya a hacer daño a nuestro hermano, ¿verdad? En este caso Pablo puso un ejemplo que si el comer, era una ley que estaba prohibido comer alimentos ofrecidos a los ídolos, pero como sabemos Jesús nos dijo que el alimento no es lo que hace daño, sino lo que sale de nosotros, lo que está en nuestro corazón. Pero que si realmente uno podía comer la carne ofrecida a los ídolos, no habría ningún problema. Pero ¿qué pasa con esa persona que cree que no se debe comer? Entonces, si ella piensa que no se debe comer, pues que no lo haga. Y nosotros, como hermanos cristianos, pues no vamos a comerlo si es algo que desagrada a esa persona, ¿verdad? En todas nuestras acciones y decisiones que vamos a tomar o hacer, tenemos que tratar de agradar a nuestro hermano y al contrario que nuestro hermano se acerque más cerca a Dios espiritualmente, que vean nosotros también nuestras ganas de servir a Dios. Entonces, si algo de lo que nosotros hacemos le desagrada a mi hermano o lo puede poner en peligro de pecado, pues entonces no lo voy a hacer, ¿no? ¿En qué caso es peligro de pecado? Creo que la vez pasada expliqué. Si nuestro hermano tiene problemas de alcohol, no le voy a ofrecer una copa de vino porque sé que lo puedo influenciar al pecado y hacerlo caer en tentación. Entonces es lo que menos deseo. Estos son solo algunos ejemplos en los que podemos mostrar nosotros el amor a nuestro prójimo y tratar de que en lo que hagamos no hacer que la otra persona se sienta mal. Es muy importante que si nosotros amamos a nuestro prójimo, porque es lo que Jesús nos manda hacer, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, tenemos que cuidarlo también, ¿verdad? No queremos que caiga en tentación, no queremos que se aleje de la palabra, al contrario, que esté más cerca y cada vez más fuerte en fe. Por eso nosotros tenemos que ayudarlo, y no solamente con la palabra, no solamente con nuestras acciones, sino también con nuestros pensamientos, no también con nuestras acciones. Es importante que en lo que hagamos no vayamos a hacerle daño. Y es justamente lo que dice aquí Pablo. Aun cuando creamos que a Dios lo tiene sin cuidado el que lo hagamos o no, porque comer carne ofrecida a los ídolos o no, no da, no es algo que Dios haya prohibido hacer. Entonces, no importa si lo quieres hacer o no lo quieres hacer. Pero no debemos hacerlo por el simple hecho de que nos plazca. Debemos llevar sobre nuestros hombros la responsabilidad de velar por las dudas y los temores de los que piensan que aquello es incorrecto. Si alguien tiene dudas y temores, tratar de ayudarlos con el entendimiento, con lo que está en la palabra, porque la palabra es clara y no hay dudas ni nada. Pero si la persona todavía está en ese proceso, pues tenemos que ayudarlo, ¿verdad? Tenemos que guiarlo con amor, a través de la palabra de nuestro Padre, con oración y con nuestras acciones, que nuestras acciones no hagan que él al contrario dude. Es igual a veces también, como se llama, cuando alguien va a la iglesia, muchas veces espera que cada ser humano actúe pues como un cristiano, como un buen cristiano, y a veces nos tocamos que no todos son así, ¿verdad? Pero entonces no debemos, cuando uno va a la iglesia, uno va a alabar a nuestro Padre, a escuchar la palabra, no a ver cómo actúan las demás personas. Y como sabemos, todos somos seres imperfectos. El pastor, el párroco, el sacerdote, también es un ser imperfecto, porque es humano, es humano.
Entonces, no es perfecto, no podemos pensar que siempre va a hacer las cosas correctas. Puede cometer errores también, como nosotros lo hacemos. Pero recuerden que también en la palabra dice que errores, pero no pecados, ¿verdad? Porque se supone que esas personas están mucho más cerca a Dios y su parte espiritual está mucho más evolucionada. Entonces hay que tener un balance y un cuidado, pero sabemos que nosotros estamos simplemente para servir y ayudar. De lo demás, si no están haciendo o no están actuando como deben hacerlo, de eso Dios se encargará de juzgarlos en su debido momento, no nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces tratemos y evitemos al máximo en que con nuestras acciones hagamos que otro hermano se aleje de Dios, hagamos que nuestro hermano cunda en tentación o pecado, ¿verdad? Y si hay algo que a nuestro hermano no le agrada de lo que nosotros hacemos, pues tratar de no hacerlo para que él se sienta bien. Como dice Pablo, es importante que agrademos al prójimo. Dice, agrademos al prójimo, no a nosotros mismos, y hagamos cuanto contribuya al bien y a la edificación de la fe del prójimo. Eso es nuestro afán, ayudar y edificar esa fe que tiene, hacerla más fuerte. Para eso nosotros debemos ayudarlo también con nuestras acciones, ¿verdad? Luego Pablo nos dice, cuando Jesús vino, no vino a complacerse de él. Cristo jamás trató de complacerse, al contrario, vino para nosotros, para complacer a nosotros, para salvarnos a nosotros, para librarnos del pecado. Entonces, de igual manera, nosotros no estamos acá para complacernos a nosotros, sino para complacer a nuestro Padre y ayudar a nuestro prójimo, ¿verdad? También Pablo dice, Dios que da paciencia, estímulo y consolación, los ayude a vivir en armonía con los demás, tal como Cristo nos lo enseñó, para que podamos juntos y a una voz alabar y glorificar a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces es importante exactamente lo que Pablo aquí nos dice, que es lo que Jesús nos enseñó, que es donde está amar a tu prójimo como a nosotros mismos. Tenemos que aprender a vivir en armonía. Si hay alguien que, no sé, vamos a una tienda, a un mercado y comienza a hablar mal y eso, o a quitarnos algo, siempre hablar con paz, siempre hablar con mucha armonía. Porque lo que no deseamos, si alguien viene a decirnos, oye, no es así como tú piensas, o a mí no me parece, a querer discutir o pelear, entonces dile, ok, está bien, si para ti es así, perfecto, ¿verdad? Cada uno tiene su forma de pensar. Pero en lo que es de la palabra, Dios dice esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice en la palabra? Y si esa persona piensa diferente, pues así será. Orar por esa persona y en algún momento Dios tocará su corazón. Dios sabe a quién es cuándo y en qué momento será. Como sabemos, cada uno tiene su propio tiempo y momento. Pero cuando uno ya comienza a saber lo que Dios quiere y comenzamos a hacer las cosas a nuestra manera, eso sí sería muy incorrecto, ¿verdad? No estaría bien, porque si sabemos lo que Dios nos pide, pues hay que hacerlo. Si no, ¿de qué valdría que sabemos, verdad? ¿De qué vale de que sabemos lo que debemos hacer y al final no lo hacemos? Entonces, ¿estamos creyendo realmente en nuestro Padre? ¿Queremos hacer su voluntad entonces realmente? Hay que a veces pensar y autoanalizarnos nosotros mismos si estamos haciendo realmente lo que nuestro Padre nos dice y tener mucho cuidado en el momento que tenemos que actuar. Siempre, no importa qué, actuar en paz y en amor. Supongamos que a veces alguien me dice, no, voy a la farmacia y estoy desesperada, necesito una medicina y viene la otra persona y se mete y me quita. Déjalo, dale. Recuerda que eso es lo que tu Padre te dice, eso es lo que Jesús nos enseña. Si nosotros actuamos, así sea sacado de los pelos para nosotros en la actualidad hacer eso,
Pero si nosotros hacemos lo que nuestro Padre nos dice, lo que Jesús nos guía, comenzaremos a ver los resultados. En nosotros mismos comenzaremos a ver qué bien se siente. Qué bueno se siente a veces ceder el paso. Qué bien se siente ayudar a alguien con su canasta cuando necesita. Qué bien se siente aplicar las enseñanzas que Jesús nos ha enseñado. Que es como Pablo lo dice. Comenzaremos a sentir y a vivir por experiencia propia lo que se siente servir al Padre. Por eso es importante que cada decisión, acción, lo que hagamos, siempre lo hagamos según lo que Jesús nos enseña todos los días. Y eso nos va a ayudar a vivir siempre en paz y en armonía, que es como Jesús nos pide. Jamás estar presos a la pelea. Como digo, si alguien quiere discutir, pues simplemente decirle, ok, será como tú dices y se acabó. No incentivar más a la pelea, sino al contrario, siempre incentivar a la paz, a la tranquilidad y a la armonía, porque es como Jesús nos lo enseñó y es como debemos actuar. Para así, como dice Pablo, a una sola voz, alabar y glorificar a Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere esto? Pues cuando Jesús ya venga, todos los que servimos al Padre, todos los que servimos y hacemos la voluntad de Jesús, vamos a poder cantar y alabar a Dios a viva voz, porque estamos sanados, estamos salvos, estamos liberados, porque estamos vivos. Pero solo aquellos que hacen la voluntad del Padre, solo aquellos que lo ponen a Él primero, solo aquellos que cada decisión, por más mínima que sea, hasta para ir a comprar el pan, cederle la cola a alguien quizás, ¿quién lo va a hacer? No, yo llegué, qué pena, te aguantas y te vas atrás. Cosas tan pequeñas y tan mínimas, pero en donde toda acción estamos poniendo primero lo que nuestro Padre nos enseña, lo que Jesús nos dice en sus enseñanzas y en lo que Él nos vino a enseñar cuando estuvo acá. Entonces es importante que siempre pensemos y actuemos de la manera que Jesús nos lo enseñó. Y así poder todos juntos, como Pablo dice, poder alabar y glorificar a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Jehová. Así que para gloria de Dios, trátense en la iglesia con el mismo afecto con que Cristo los ha recibido. Cristo nos recibió siempre con los brazos abiertos. Él dio su vida por nosotros. Nos amó antes que nosotros lo amemos. Qué maravilloso, ¿verdad? Sin conocernos, nos amó mucho antes que nosotros. Valoremos ese enorme sacrificio, que no sea en vano tanto sufrimiento, que no sea en vano todo lo que tuvo que pasar, que no sea en vano el sufrimiento de Jesús. Aprendemos a valorar lo que Jesús hizo por nosotros y estemos listos para cuando lo volvamos a ver. Estemos preparados para ese día. Y como acá dice, trátense en la iglesia con el mismo afecto con que Cristo los ha recibido. Con amor, con las manos abiertas, y amando y queriéndolo al prójimo antes de conocerlo, ¿verdad? Y ahora a lo que se refiere, trátense en la iglesia con el mismo afecto, no quiere decir solo a las personas que van a la iglesia o a las personas que se juntan, no, sino iglesia es a todos, a todo nuestro prójimo. Tratemos a todas las personas con el mismo amor con el que Cristo nos recibió. Recuerden que Jesucristo vino a demostrar que Dios es fiel a su promesa y ayudar a los judíos, y también para que los gentiles pudieran salvarse y alabar a Dios, ¿verdad? Entonces, valoremos todo ese sacrificio, no lo tiremos a la borda. Es ahora el momento que tenemos que hacerlo. No dejemos para mañana, porque no sabemos si todavía seguirá un mañana para nosotros. También Pablo nos dice: soy por la gracia de Dios un mensajero especial de Cristo a los gentiles. Mi tarea es traerles el Evangelio y luego presentarlos ante Dios como ofrenda perfumada, porque el Espíritu Santo los ha purificado y los ha hecho agradables a Dios.
qué maravilloso mensaje y qué maravilloso lo que Pablo nos dice aquí. Por la gracia de Dios fue un mensajero especial de Cristo. Dios le dio la facultad y Cristo lo hizo. Y Pablo fue un maravilloso mensajero para las gentiles, así como nosotros. Y trató de esparcir la palabra, su conocimiento, sus vivencias, para que todos entendieran que no importa qué, todo lo que habrían pasado, todos los pecados que habían hecho, que si querían arrepentirse era ahora el momento. Y que Dios, a través de su infinita bondad, les iba a enviar el Espíritu Santo, porque solo con el Espíritu Santo nos ayuda y nos guía para poder vivir hasta el día de hoy. Todos cometemos errores y pecados todo el tiempo, pero la idea es que cada día mejoremos, cada día seamos mejores seres humanos, cada día seamos mejores cristianos. No basta solo con nuestro esfuerzo, porque está escrito que por nosotros solos, por más que queramos, es imposible. Necesitamos siempre la ayuda de nuestro Padre para empezar a arrepentirnos, creer en Jesucristo, su Hijo, y luego a través del Espíritu Santo poder perfeccionarnos como seres humanos, poder limpiarnos, limpiar todo lo malo y poder llenarnos espiritualmente de cosas buenas y positivas, para poder de esa manera darle gloria a Dios con nuestras acciones, con nuestra forma de actuar. Y como dice acá, luego presentarnos ante Dios como ofrenda perfumada, porque ya estaremos libres y limpios a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo los ha purificado y los ha hecho agradables a Dios. Pero como sabemos, la única manera es a través de Cristo Jesús. También Pablo nos dice: Dios me ha usado para ganar a los gentiles. Los he ganado con mi palabra, con el ejemplo de la vida que he vivido ante ellos y con los milagros que a manera de señales he realizado mediante el poder del Espíritu Santo. Mediante el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esa fuerza divina, esa fuerza que nos ayuda a ver las cosas con claridad, que muchos creemos que vemos las cosas bien, pero realmente vivimos en un mundo tan oscuro, tenemos una venda en el ojo, y cuando el Espíritu Santo entra a nosotros, esa venda se va, y podemos ver el mundo tan diferente y lo tan equivocado que estábamos. Porque sí, sin antes conocer a Dios, sin antes acercarnos a Él, vivimos equivocados, vivimos el mundo como el mundo lo vive, pero no queremos vivirlo como el mundo lo hace. Queremos vivir en la manera que Jesús nos pide que tengamos que hacerlo, para de esa manera estar protegidos de las cosas que puede ofrecer este mundo, de cuidarnos y de poder hacer su voluntad, para que cuando Él venga podamos estar limpios, como acá lo dice, y que Jesús nos pueda, ¿cómo se dice?, llamar para ser parte de sus ovejas. Entonces Pablo dice: Dios me usó para ayudar a los gentiles, exactamente. Y por eso Pablo viajó a muchos sitios, como sabemos, para poder ayudar a muchos gentiles a acercarse a la palabra y conocer que Jesús estuvo ahí, que Jesús es vivo y que Jesús era el Mesías a quien todos estábamos esperando, y que gracias a Él todos nos liberamos del pecado. Y con los milagros que hizo, como dice, los he ganado con mi palabra, con su palabra, con su ejemplo de vida, con la forma como Él vivía y a través de los milagros realizados a través del Espíritu Santo. Pero todo lo que Él hacía, recordemos, no lo hacía solo. No es porque Él era bueno en la palabra o porque era bueno en cada acción, no, era porque el Espíritu Santo estaba con Él, el Espíritu Santo lo ayudaba, lo guiaba. Recordemos que nosotros somos lo que somos gracias al Padre, gracias al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía. Entonces el Espíritu Santo es que le daba las palabras a Pablo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: jamás tengan miedo de nada, porque será el Espíritu Santo que hablará por ustedes?
Entonces muchas veces no es que haya sido Pablo, sino el Espíritu Santo, ¿verdad? Es que lo ayudaba con la palabra, con sus acciones, a tener siempre cuidado y sobre todo también hacer esos maravillosos milagros que Pablo hacía, que hacía que muchas personas quisieran acercarse también a él. He cumplido lo que Isaías predijo en las Escrituras. Quienes nunca antes habían escuchado el nombre de Cristo, verían y entenderían. Quienes nunca antes habían escuchado el nombre de Cristo, verían y entenderían, porque el Espíritu Santo estaba ahí. El Espíritu Santo estaba con Pablo. Pablo tenía esa fuerza que todos necesitaban y llegaba a cada uno de los seres humanos, cada una de esas personas que estaban ansiosas de escuchar la palabra, aquellas personas humildes de corazón que estaban dispuestas a aprender y entender. Pero también Pablo acá nos comenta que quiere viajar a España y quería ir a Roma, pero antes dije, tengo que ir a Jerusalén a llevar un regalo a los cristianos judíos, porque muchos cristianos de Macedonia y Acaya habían estado recogiendo dinero para los hermanos de Jerusalén, ya que en Jerusalén estaban pasando por muchas necesidades. Entonces, los hermanos de Macedonia y Acaya decidieron juntar dinero para ayudar a los cristianos judíos de Jerusalén. ¿Por qué hacían esto? Porque ellos se sentían muy agradecidos de haber tenido la oportunidad de conocer al Padre. Porque gracias a muchos cristianos judíos, ellos pudieron conocer a Dios, a aprender las enseñanzas de Dios y a cambiar sus vidas, a ver las cosas como Jesús las veía. Entonces ellos estaban tan gozosos y tan alegres de eso, que una forma de retribuirles lo que los cristianos judíos habían hecho por ellos era ayudarles un poco materialmente, ya que en esos momentos ellos estaban pasando por momentos un poco difíciles. Entonces Pablo dijo, voy a hacer entrega de esos regalos hacia los cristianos judíos, y después de eso, si ellos lo reciben, porque quizás no quieran, bueno, esperemos que sí lo hayan recibido, después de haber entregado el dinero, pues me podré ir a viajar y a poder verlos a ustedes a Roma. Pero también les pide que por favor oren por él, ¿verdad? Que oren por él, porque todos tenemos la necesidad de la oración, porque como seres humanos, como sabemos, necesitamos siempre de la ayuda de nuestro Padre para todo, porque si empezamos a hacer las cosas a nuestra manera, es donde nos equivocamos. Y por eso es importante en todo siempre orar, para que sea nuestro Padre quien nos guíe y nos ayude a través de su Espíritu Santo. Bueno amigos, hasta acá llegó nuestra recopilación. Que Dios los bendiga, que tengan un día lleno de muchas bendiciones. Adiós.